베드로와 세베대의 두 아들을 데리고 가실새 고민하고 슬퍼하사 이에 말씀하시되 내 마음이 심히 고민하여 죽게 Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Jesús, que oró en Getsemaní, nos hace saber que oró también en la tribulación. Aprendemos hoy, con el título de orar con todo corazón, que sea un niño que ora primero por todas las cosas. Getsemaní, donde Jesús oró, está ubicada a la orilla del oeste del Monte de los Olivos del este de Jerusalén. Jesús oró habitualmente en este lugar, y sobre todo fui allí el jueves de la madrugada antes de ser capturado. También oro y pregunto sobre el dolor mental de sí mismo que iba a cargar el pecado del hombre. También Jesús cargó todos los pecados de este mundo en el nombre del Hijo de Dios como el Santo, para cumplir el propósito de Dios, y podemos ver la imagen de la oración de Jesús que bebió la copa de la ira. Vemos primero San Mateo capítulo 26, versículo 36, que está diciendo: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. La oración de Jesús en Getsemaní está escrita en todos los libros del Evangelio. Comparamos sobre todo el libro San Lucas con otros. Marca este capítulo y busquemos San Lucas capítulo 22. San Lucas capítulo 22, versículo 39. Leamos juntos. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Está mostrando Jesús el costumbre de oración. Pensamos primero cómo está mi costumbre de la oración a través del hábito de Jesús que nos mostró antes de ver la historia del contenido de la oración. Se dice que el costumbre es la segunda naturaleza y es el criterio de mostrar la personalidad. El Señor siempre oraba cuando se encontró con la dificultad. Se refiere a que estuvo formado en sí mismo, como siempre pedía a Dios todas las cosas, y a que fue su costumbre. Sale este tipo de costumbre al meditar la Biblia. Y podemos ver que las costumbres que tienen los hombres, lamentablemente, no parecen buenos a Dios. Tenemos que pensar que si tengo estos malos costumbres, o que si están formados en mí como una personalidad. Busquemos Jeremías capítulo 22. 구약성경 예레미야 22장
Antiguo Testamento, Jeremías, capítulo 22, versículo 21. Leamos juntos. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no iré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Hay algunas personas que no escuchan bien la palabra de sus padres de siempre. Tienen el costumbre de tratar la palabra de sus padres imprudentemente desde pequeños. A veces vemos que no obedecemos a una pequeña palabra de Dios, aunque decimos que obedecemos a cada palabra de Dios que me dice, y que me parece importante para mí después de recibir la palabra. Al no obedecer a una pequeña cosa, este estilo sería mi costumbre e incluso mi personalidad. La mayoría de la gente desobedecía a Dios desde el principio. Rey Saúl también fue utilizado verdaderamente ante Dios, pero empezó a no escuchar la palabra de Dios poco a poco y hizo las cosas según su voluntad. Al final Saúl fue desechado y es una lástima que no pudo seguir el trabajo del reino de Dios por siempre. La costumbre de obedecer a la palabra de Dios es muy importante para nosotros. Nosotros, como los niños y los profesores, nos tenemos que acostumbrar a obedecer a la palabra de Dios primero y que la costumbre de la obediencia esté firme como una personalidad y de cristiano. Busquemos otro versículo, el libro Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos capítulo 10, versículo 25. 이 말씀도 함께 읽도록 하겠습니다. 모이기를 패하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Vemos las personas que dejan de congregarse. Dios nos mandó que nos congreguemos, pero hay algunos de los que dejan. Además, tenemos que pensar por cuánto estamos en la santa reunión de Dios y que sí tenemos la costumbre de dejar de congregarnos. Si no se reúnen ni aman la reunión de los profesores, no intentarán los niños aprender a través de los profesores. Y veremos este aspecto de los niños. También hay algunos profesores que se congregan tarde, aunque lo intentan con esfuerzo. Y hay otros que llegan siempre tarde y hacen que esperan otros profesores. El Señor participa en todas las reuniones. Que seamos los profesores que llegamos pronto y nos reunimos con el Señor para recibir otros hermanos, ya que no espere el Señor en la que participa. Por lo tanto, hemos pensado en la costumbre de la oración del Señor antes de aprender el texto. Getsemaní, donde fue capturado Jesús, era donde se podía quedar con él. A Judas Iscariote no le costaba mucho buscar a Jesús. Si no hubiera sabido dónde estuvo Jesús, tendría que ir en busca de Jesús, vagando aquí, acá, allá. Pero Judas se pudo encontrar fácil con Jesús, porque estuvo en el lugar donde siempre Jesús oraba. Si alguien quiere buscarme para verme, ¿en dónde me hallaría? ¿En dónde suelo pasar mi tiempo o qué suelo hacer? El Señor siempre oraba y estuvo en donde oró, en donde se me puede encontrar.
우리 어린이들도 그렇습니다. Que si hago que esté preocupado, Dios, o si vamos a un lugar donde no debería estar, aunque sea el profesor. Los niños también. Hay que pensar en dónde se puede encontrar con Dios, en el lugar donde puede alegrar a Dios o en donde siempre hace los videojuegos e internet. Espero reunirme con vosotros a que el lugar donde queda con Dios sea el donde oran y leen la palabra los niños. De nuevo, volvemos al capítulo 26 de San Mateo. Capítulo 26, 37, 38. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El Señor habla con los discípulos sobre su corazón. No podemos simpatizar con su corazón si no lo tenemos. No comprendieron bien su corazón sus discípulos, que dijeron que lo seguían siempre. Pedro no comprendió bien el corazón preocupado de Jesús, que estuvo en la angustia, aunque juró que desecharía su vida con el Señor. El Señor llevó mi cargo y mi pecado y se preocupó mucho por el peso de ellos. Como Jesús tuvo el mismo carácter, el mismo corazón y el mismo cuerpo como nosotros, supo cuán miedoso y doloroso sería el vino de la angustia. Por esa razón, podemos pensar cuán grandes eran nuestros pecados y cuánto sufrió por ellos a través de Jesús. Nos acercó Jesús verdaderamente al estar en la angustia. Cuando nos encontramos con la dificultad, pensamos más y más para vencerla. ¿Qué métodos buscaríamos? Busco cuál es mi sabiduría para solucionar este problema o quién me puede ayudar. El Señor preguntó primero a Dios en la dificultad. Si digo que ustedes deberían ser matados o si están en este tipo de la dificultad, ¿podéis acercar a Dios con el Señor en silencio? Nos enseña que adelantar hacia Dios es el camino adecuado cuando estemos en una dificultad. El Señor oró ante Dios y su contenido no era agresivo, ni habla de rencor hacia Dios. Si tuviera que cargar el pecado de otra persona, no me quejaría clamando alto para negar esa situación actual. El Señor adelantó hacia Dios humildemente, aunque estuvo en la dificultad. Y le preguntó todos los problemas que tuvo y le oró verdaderamente. Versículo 39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo. El Señor fue adelante, se postró sobre su rostro cuando estuvo en una situación más dificultosa. Por supuesto que la Biblia nos dice que oremos en la tribulación. Salmos capítulo 50. Salmos capítulo 50. 15절 말씀입니다. 시편 15절 말씀 함께 읽겠습니다. 환난 날에 나를 부르라. 내가 너를 부르리니 내가 나를 영화롭게 하리로다. 참으로 환난 날에 주님을 부를 것, 하나님께 아뢰일 것을 Salmos 말씀하고 capítulo 계십니다. 50, versículo 15, leamos juntos. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. 두고 계십니다. 또한 신에서도 동일하게 말씀하고 계시죠. Está diciendo que llama al Señor o pregunta a Dios en el día de la angustia.
3절 Y en este 말씀입니다. momento me salvará, y dando una promesa segura que me honrará. En otro salmo está hablando lo mismo. Busquemos el libro Santiago. El libro Santiago, capítulo 5, versículo 13. 5장 13절 말씀입니다. 너희 중에 고난 당하는 자가 있느냐? 저는 기도할 것이요. 즐거워하는 자가 있느냐? 저는 Santiago, 찬송할지니라. capítulo 5, versículo 13. 하나님께 기도하라고 ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Dice que oremos al estar afligido. Se refiere a una oración que le hizo Jacob a Dios cuando tuvo miedo a quedar con su hermano Esaú. Y también otra que eligió Ezequías en el miedo después de recibir la carta de Sennacherib. Todos los ascendientes fieles le preguntaron primero a Dios, y Jesús lo hace personalmente ante nosotros. Es necesario para todos los cristianos que Dios tenga que ser el amigo que pueden pedir la ayuda en la dificultad. 26장 39절 말씀입니다. Volvemos a 마태복음 libro San 26장 Mateo. 39절 말씀. San 조금 Mateo, 나아가서 capítulo 얼굴을 26, 땅에 대시고 versículo 엎드려 기도하여 39. 가라사대 내 아버지여 만일 할만하시거든 이 잔을 내게서 San Mateo, 지나가게 capítulo 하옵소서. 26, 그러나 versículo 나의 원대로 39. 하옵시고 아버지의 원대로 하옵시고 하고 기도하고 계십니다. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, 참으로 sino 그 como 기도를 tú. 들어주실 때 자기의 뜻을 순복할 것을 하나님 앞에 No solamente ora el Señor, preguntándole a Dios su 만일 corazón, 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서. sino le mostró su obediencia hacia Dios después de que lo respondió. 우리는 알 수 있겠습니다. 그런데 단순히 이 기도만 했다면 과연 우리의 죄의 문제는 어떻게 되었을 것? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. 염려스럽습니다. Podemos saber cuán pesado fue el vaso de la ira a través del testimonio del Señor. Sin embargo, estaría preocupado por el problema de nuestros pecados si simplemente hubiéramos orado y nada más. 인간으로서 육신의 몸을 입고 오셨던 예수님의 그러한 연약한 모습의 기도로 Pero 끝나는 것이 dice, 아니고 Pero 하나님의 no sea 아들로서 como yo quiero, 성자로서 sino como 그 tú. 죄의 짐을 La 기꺼이 palabra, 지시고 sin 그리고 embargo, 나를 nos 구속하기 consuela 위한 verdaderamente. 하나님의 예수님의 그러한 마음을 Porque 우리는 podemos ver que 말씀드리겠습니다. Jesús, que vino a este mundo en cuerpo como el humano, no terminó todos después de orar, sino que llevó el cargo 완전한 인간으로 오신 de mis 예수님은 pecados con su 완전한 propia voluntad 하나님이시고 para redimirme 또한 como Hijo de Dios y el 성자이십니다. Santo. Y 그래서 es el corazón 이 de 한마디의 Jesús. 기도를 통해서 예수님의 두 가지의 모습을 Diciendo, 우리는 pero no sea como yo 살펴볼 수 quiero, 있습니다. sino como tú. 우리는 환난 가운데 Jesús, que vino en el humano perfecto, también era Dios perfecto y el Santo Hijo. 아래십니까? 단순히 Por lo tanto, 나의 그러한 podemos ver 어려움을 dos aspectos de 들어주십시오. Jesús 환난을 mediante 이기게 해주십시오. esta frase de su 어떤 가운데서 oración. 건져주십시오라고 기도하는지 Preguntamos a Dios en la 그 가운데 tribulación. 먼저 하나님의 나라와 Pero 하나님의 ¿cómo 의를 le preguntan 구하며 ustedes? 하나님의 뜻을 이루는데 Simplemente pide que escuche mi dificultad, haga que venzca la tribulación y que me salve entre las aflicciones, o primero piden la voluntad y el reino de Dios primero entre ellos y la obediencia a todas sus cosas para 나의 cumplir su 생각과 나의 뜻만 propósito. 아뢰고 그것만을 하나님께 Dios primero 이루어주시기를 deseo que le 기도하고 obedeciera 계시는 en la oración de la 하나님께서는 obediencia 하나님의 뜻이 a Dios. 이루어지기를 원하고 계십니다. 내가 고통을 받고 때로는 환란 No están 가운데 preguntando su 있을지라도 voluntad según su 그것이 하나님의 pensamiento y 뜻을 orándole a 이루기 Dios 위함이라면 para que 기꺼이 lo 그 잔을 cumpla. 받기를 Quiero 원하고 que se 계시는 cumpla 것입니다. su voluntad. 우리가 기도한다고 해서 그 Aunque reciba yo la 환란과 angustia 어려움이 y esté en la 당장 해결되는 tribulación, 것은 que 아닐 reciba 수도 ese 있습니다. vaso y si es 주님께서 나에게 necesario 크게 para 맞다면 cumplir la voluntad de 그러한 Dios. 환란과 공고를 Aunque oremos, no podría ser solucionado 기도하고 directamente la 기도하지 tribulación 않고의 ni la dificultad. 기도할 때 Me los 우리는 permite 그 Dios, 문제에 si 대한 me son 염려를 necesarios. 떨쳐버릴 수 있습니다. Pero 그 ¿en 염려를 dónde 쉽게 habría 버리라고 diferencia 주님께서 entre orar y 말씀하신 no 것처럼 orar?
온전히 그 모든 문제에 Si oramos, 해결을 podemos eliminar la 의뢰하고 preocupación de este 뜻에 problema. 순종하며 나아가기만 하면 됩니다. Como dijo, escuchad toda vuestra ansiedad sobre Él. Tenemos que pedirle a Dios la solución de todos los problemas y adelantar obedeciendo a su voluntad. 나의 뜻을 굴복하는 게 참으로 El Señor 하나님 está 앞에 diciendo que 지혜로운 cargaría toda 나의 nuestra ansiedad 모습입니다. y preocupación verdaderamente. 주님 앞에 기도했던 예수님의 Obedecer a la voluntad del 참으로 Señor, 겸손하고 dándose por vencido mi 완전히 voluntad, 복종하는 sería mi 그러한 comportamiento 모습이었습니다. sabio 16장 ante Dios. 39절을 보시면 조금 La 나아가서 postura de 얼굴을 Jesús 땅에 que oró 대시고 ante Dios era 엎드려라고 humilde y 말씀하십니다. completamente 예수님의 기도의 obediente. 모습 자체가 참으로 예수님의 마음을 26, 표시했다라고 versículo 39, 얼굴을 땅에 dice, 대고 yendo un 엎드렸다는 poco 것은 adelante, se 철저히 postró 하나님 sobre 앞에 su rostro, 낮아졌고 orando y 그리고 diciendo. 순복하고자 하는 그러한 Podemos 자세의 pensar que la 표현인 forma de orar de Jesús muestra bien su 누가복음 corazón. 말씀을 Postrarse sobre su rostro se refiere a que se hizo bajo ante Dios y que le obedeció. San Lucas capítulo 22. San Lucas capítulo 22. 누가복음 21장 41절 말씀을 보시면 저희를 떠나 돌 던질 만큼 가서 무릎을 꿇고 기도하여 가라사대라고 말씀하십니다. 그래서 San Lucas 예수님은 capítulo 얼굴을 땅에 22 엎드린 그 versículo 자세가 41. 무릎을 꿇고 엎드린 Y 자세라는 él se apartó 것을 de 볼 수 ellos a 있습니다. distancia como de un tiro de 우리가 piedra 기도할 y 때 puesto 그런 de rodillas 외형적인 모습에 oró. 대해서는 특별히 Podemos ver 많이 que 생각하지 않을 수도 postrarse 있습니다. sobre su rostro es 왜냐하면 igual 우리 que 중심이 하나님께 arrodillarse. 아뢰지는 것이 중요하고 Por lo tanto, 기도의 내용이 더욱 중요하기 podría que 때문에 no pensemos el 그런데 aspecto exterior 마음은 cuando 행동으로 oremos, 나타나고 porque son 또한 más importante 우리의 el pedir a 모습으로 Dios centrar 표현된다라고도 할 수 y el 있습니다. contenido de la 참으로 하나님 oración. 앞에 간절히 기도하는 그러한 마음이 있을 때 하나님 앞에 Pero 무릎 꿇고 podemos decir que el 또한 corazón es 하나님 앞에 expresado 얼굴을 a través de 엎드리는 nuestra 그러한 actitud y 주님의 postura. 모습과 같은 기도의 자세를 나의 모습에서도 찾아볼 수 También 있을 cuando 것입니다. tengamos un 물론 corazón de 그러한 orar 일은 de todo corazón 은밀한 ante 중에 Dios, 하는 podemos 기도일 descubrir 것입니다. nuestra postura de que 하나님께서는 nos 은밀한 중에 arrodillamos 우리가 y nos 하나님께 postramos 아뢰 때 sobre nuestro 그 rostro 기도를 ante Dios como la de 들어주시겠다라고 Jesús. 약속을 Sin duda, 하는 것입니다. es la oración que hace en 하나님 앞에 secreto. 무릎을 꿇고 Dios nos 엎드려서 promete 나의 que 심정을 aceptaría 토로하는 nuestra 그러한 oración 습관을 cuando 가지고 la 계십니다. hacemos 또한 secretamente. 예수님께서는 함께하는 기도 ¿Hay alguien que expresa su sentimiento por si acaso arrodillándose ante Dios? 조금 나아가사 También hay hay una oración que hace con Jesús, pero es una que hace solo en este lugar. Por eso podemos ver Jesús oro yendo un poco adelante o a una distancia como un tiro de piedra. Y a través de su postura de oración y nuestra oración a Dios, hombre a hombre, vemos otra nuestra postura de que pedimos nuestro deseo a Dios. Versículo 40 de capítulo 26 de San Mateo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y le reprendió. Cuando Jesús estuvo en una situación más difícil, oró, estuvo durmiendo Pedro. Pedro era una persona que se resignó a abandonar su vida por Dios. San Mateo capítulo 26, versículo 33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. 35, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Se resignó a morir con el Señor y dijo que seguiría a Jesús sobre todo más que otros. Pero podemos ver que estaba durmiendo, no participando en la angustia del Señor. Sabemos la decisión humana, incluso la decisión que hizo por sí mismo un cristiano, son muy débiles. No son perfectos ni permanecen por mucho tiempo. Podemos saber también que no podemos seguir a Dios solo por mi decisión a través de Pedro.
Dios sintió miserable a Pedro y habló de nuevo con él. Por lo tanto, dice que oré estando despierto para que no fuera tentado. Podemos saber, Jesús oró durante una hora. Versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿es que no habéis podido velar conmigo una hora? La oración de Jesús era corta, pero en el momento de orar, podría que orase pidiendo más que otras. Podemos ver que oró yendo adelante no solamente una vez, sino 3 veces ante Dios, cuando esta oración verdaderamente fue cumplido ante Dios. 41, leamos juntos, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Bueno, diciendo, velad y orad para que no entréis en tentación. Está escrito que el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Estamos siempre expuestos a la tentación del diablo. Aunque pueda que estén todas las personas expuestas a esa tentación, dice que no sean tentados. Ser tentado o caer en ella es pecar ante Dios, incluso no poder agradar a Dios. Un versículo que dice, velar y orar es lo mejor que podemos hacer para que no seamos tentados. Y está diciéndonos velar y orar como el Señor oró despertado cuando estuvo en la situación más difícil. Somos débiles. No somos como Pedro ni otros discípulos. Ellos también oraron a la hora de ser examinados. ¿Cómo yo sería? Tenemos que estar listos y orar despertado, más. Si no lo hacemos, podríamos ver nosotros mismos que estamos tentados y que somos débiles en ella. Diciendo el Señor, para que no sea tentado, el mejor método es velar y orar. Dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pienso que esta palabra nos da la paz y la consolación. Me siento que me consuelo y me tranquilizo con la palabra, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sin embargo, esta palabra no es una de consolación que se refiere a que quedamos desesperados cuando caemos simplemente por nuestra carne débil. Nuestro corazón se está haciendo obviamente el enemigo de nuestra carne. Hay muchos casos que el corazón se traduce al espíritu. Por lo tanto, nuestro espíritu y nuestra carne están en la guerra. Busquemos Gálatas capítulo 5, versículo 17. Gálatas capítulo 5 versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Está hablando sobre el deseo de la carne y el del espíritu. Pero ¿cómo será si desobedecemos al deseo del espíritu por caer en el de la carne? No lo desea el Señor. Quiere que venzcamos verdaderamente a la carne débil en el medio de la ayuda del Espíritu. La palabra del Señor, el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, se refiere a que oramos despertado porque no podemos vencer la tentación del diablo por nuestra carne débil. Al orar despertado, podemos dar un testimonio de que el Espíritu a la verdad está dispuesto y también podemos superar la carne. La oración tiene que ser el costumbre a los cristianos, a los niños también.
Sería razonable que los cristianos pidan primero al Señor en la angustia y busquen primero a Dios en toda la dificultad. Que seamos los cristianos como los profesores y los niños que no oran solo por las aflicciones con las que nos encontramos para vencerlas, sino que cumplimos la voluntad de Dios y le damos la gloria a Dios en la angustia. 생각해 볼 수가 있겠습니다. 골로새서 4장 말씀을 찾아보시겠습니다. Colosenses, 골로새서 4장 busquemos 2절 Colosenses 말씀입니다. capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículo 기도를 2. 항상 힘쓰고 기도에 감사함으로 깨어 있으라. 이 말씀을 Leamos juntos. 가운데 새기며 Perseverad 기도에 감사함으로 깨어 en la 있는 oración, velando en ella con acción de 함께 gracias. 기도드리시겠습니다. Que seamos cristianos que grabamos esa palabra en nuestro corazón, velando con la gracia de la oración. Oremos juntos. Dios, gracias. Gracias por salvarnos y permitirnos la esperanza del cielo eterno de Dios. Hemos podido saber cuán pesado era el cargo que llevaste para salvarme a través de tu oración en Getsemaní. Gracias por soportar la aflicción de la pesada cruz verdaderamente por mí. Queremos seguirte y que los que llevemos esa cruz que llevaste para recompensar a tu amor que nos diste. Gracias por darnos muchos compañeros fieles para que podamos hacer el servicio para ti. Son necesarios sacrificios y amor de los profesores para que cumplan los profesores en todo el país esta misión preciosa que han recibido desde ti hasta el día de tu venida, y que crezcan y sean perfectos los niños como el Hijo de Dios. Que soportes y, como dijiste, que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fieles. Queremos y deseamos hacer tu servicio fieles. Vemos nuestra postura de oración por medio de tu oración. Queremos ser los que pedimos siempre primero a Dios, que te obedecemos cumpliendo tu voluntad. Gracias por estar junto con todas las cosas y hemos orado en el nombre de Jesús, que nos ama y salvó. Amén.